mi novia extranjera y su familia, me presionaron para casarme. Aprendí su idioma en secreto, y los grabé, planeando robarme. Resultaron ser una red criminal con 7 voltioíctimas y 300 robados. Tengo 28 años. Trabajo en tecnología. Y lo que voy a contarles todavía me parece una película cada vez que lo pienso. Hace como un año y medio conocí a esta chica, Oksana, en un evento de networking, ya sabes, uno de esos donde todos están medio incómodos con una copa de vino barato en la mano tratando de parecer interesantes. Ella era diferente. O eso pensé yo en ese momento. Tenía esta energía tipo sofisticada pero accesible. Hablaba 3 idiomas. Había viajado por todo el mundo. Y cuando me contaba historias de su infancia en otro país, yo quedaba fascinado. Supongo que desde el principio había señales, pequeñas cosas raras que mi cerebro registraba pero que yo ignoraba porque, la verdad, estaba enamorado o lo que sea que uno siente cuando conoce a alguien que parece perfecto. Salimos por un año y medio antes de que le propusiera matrimonio, y durante ese tiempo todo parecía normal. O sea, tuvimos nuestras peleas como cualquier pareja pero nada fuera de lo común. Ella trabajaba en no sé qué cosa de consultoría. Siempre estaba ocupada, pero nunca hablaba mucho de los detalles de su trabajo, lo cual en retrospectiva debió haberme parecido extraño, pero en ese momento yo pensaba que simplemente era discreta o que su trabajo era aburrido. Conocí a su familia como a los 6 meses de estar saliendo, su mamá Svetlana, su padrastro Igor, y desde el primer momento me cayeron medio raro, tipo demasiado amables, demasiado interesados en mi trabajo, en cuanto ganaba, en mis planes de futuro. Pero yo pensé, bueno, son de otra cultura. Tal vez así es como muestran interés en el novio de su hija. Cuando le propuse matrimonio en diciembre del año pasado, ella dijo que sí, y lloró, y todo el teatro. Fue en un restaurante bonito, nada súper ostentoso pero decente, y recuerdo que al día siguiente su mamá me llamó directamente a mí, lo cual me pareció raro porque normalmente hablaba con Oksana primero, y me dijo que estaba muy feliz, y que ahora éramos familia, y que tenía que ir a visitarlos ese fin de semana para celebrar. Fui, obviamente, y fue toda esta cosa con comida tradicional de su país y vodka y brindis, y en algún momento de la noche, Svetlana mencionó como, al pasar que sería maravilloso si Oksana y yo nos mudáramos con ellos por un tiempo, solo hasta que encontráramos nuestro propio lugar después de la boda, que así se hacía en su cultura, que la familia tenía que estar unida. Yo me reí incómodo y miré a Oksana esperando que ella dijera que no, que éramos adultos y necesitábamos nuestro espacio. Pero ella solo sonrió y dijo que era buena idea, que ahorraríamos dinero y podríamos planear mejor la boda. No voy a mentir, la idea me daba cosa, tipo mucha cosa, porque yo tenía mi apartamento, un lugar pequeño pero cómodo en la ciudad donde llevaba viviendo como 3 años. Pero Oksana empezó a presionar, diciendo que solo serían unos meses, que su mamá se sentiría ofendida si decíamos que no, que en su cultura esto era importante. Entonces básicamente accedí porque, ¿qué más iba a hacer? No quería empezar mi matrimonio causando drama familiar. Vendí algunos de mis muebles, puse el resto en almacenamiento, y en febrero de este año me mudé a la casa de sus padres, una casa grande en las afueras, tipo de esas casas que se ven bonitas por fuera, pero por dentro tienen un aire medio extraño. No sé cómo explicarlo, como si fuera más un escenario que un hogar. Desde el primer día, las cosas se sintieron raras. Svetlana tenía estas reglas muy específicas sobre todo, tipo a qué hora había que estar en casa, qué se podía comer y cuándo, dónde podía estacionar mi carro, y ella hablaba todo el tiempo en su idioma con Igor y Oksana, y cuando yo entraba a la habitación se quedaban callados o cambiaban al inglés pero de manera muy obvia, tipo conversaciones superficiales sobre el clima o la cena. Oksana me decía que no fuera paranoico, que ellos solo se sentían más cómodos hablando en su idioma natal, que no había nada raro, pero yo empecé a sentir esta incomodidad constante, como cuando sabes que están hablando de ti, pero no puedes probarlo. Las conversaciones sobre dinero empezaron como al mes de estar viviendo ahí. Primero fue Svetlana, preguntándome sobre mi trabajo, cuánto ganaba exactamente, si tenía ahorros, si tenía inversiones, y yo le contestaba porque pensé que solo tenía curiosidad o que quería asegurarse de que podía mantener a su hija, lo cual entiendo, es su hija. Pero luego, Igor empezó a hacer comentarios sobre oportunidades de inversión, que él conocía gente, que podía ayudarme a hacer crecer mi dinero, y Oksana, de repente estaba muy interesada en que abriera una cuenta de banco conjunta con ella.
Decía que así seríamos un equipo de verdad, que las parejas casadas tenían que compartir todo. Yo le dije que esperáramos hasta después de la boda, que no había prisa, y ella se puso rara, tipo molesta, pero tratando de no demostrarlo. Y Svetlana también hizo comentarios pasivo-agresivos sobre la confianza y el compromiso. Fue por esa época, tipo marzo, o principios de abril, cuando decidí hacer algo que suena medio loco, pero que terminó salvándome la vida básicamente. Empecé a tomar clases del idioma que ellos hablaban. No les dije nada a ellos, obviamente, solo encontré a un tutor en línea y empecé a tomar lecciones 2 o 3 veces por semana desde mi oficina, durante el almuerzo. La verdad no sé qué me motivó a hacerlo, tal vez era solo curiosidad, o tal vez subconscientemente sabía que algo andaba mal, y quería entender qué carajo estaban diciendo todo el tiempo. El idioma era difícil, muy diferente al inglés, pero yo siempre he sido bueno para los idiomas, y el tutor me dijo que tenía facilidad para aprender. Después de como 2 meses de clases, yo podía entender frases básicas. No todo, pero lo suficiente para captar la idea general de las conversaciones. Y fue ahí cuando empecé a notar cosas que me pusieron la piel de gallina. Una noche estaba en mi cuarto, supuestamente leyendo, pero en realidad tratando de escuchar la conversación que Svetlana y Oksana estaban teniendo en la cocina, y escuché a Svetlana decir algo sobre timeline y banco y mi nombre. No entendí todo, pero entendí suficiente para saber que estaban hablando de mí y de dinero y de algún tipo de plan con fechas específicas. Mi corazón empezó a latir rapidísimo, y sentí como si el cuarto se estuviera encogiendo. Al día siguiente en el trabajo estaba completamente distraído, no podía concentrarme en nada, y mi coworker Emma, que casualmente habla el mismo idioma que la familia de Oksana porque sus padres son de esa región, notó que yo estaba raro y me preguntó si todo estaba bien. Yo casi nunca hablo de mi vida personal en el trabajo, pero ese día estaba tan estresado que le conté un poco, tipo que estaba viviendo con mi futura familia política y que sentía que pasaba algo raro. Emma me miró con esta expresión seria y me dijo, ¿ellos hablan tal idioma? Y yo le dije que sí, y ella me dijo, mira, no quiero asustarte, pero hay scams conocidos de gente de esa región que se casa con americanos para sacarles dinero. ¿Has notado algo sospechoso? Esa conversación me dejó helado. Esa noche decidí que necesitaba evidencia, algo concreto que probara si mis sospechas eran reales o si solo estaba siendo paranoico. Compré una de esas grabadoras digitales pequeñas en Amazon, llegó en 2 días con Prime, y empecé a grabar las conversaciones cuando no estaba en casa. Dejaba la grabadora escondida en la sala o en la cocina, lugares donde ellos solían hablar, y luego las escuchaba con audífonos en mi carro antes de entrar a la casa. Las primeras grabaciones no tenían nada muy incriminatorio, solo conversaciones normales sobre comida o planes para el fin de semana. Pero yo seguí grabando porque algo me decía que eventualmente iban a hablar de lo que realmente estaban planeando. La grabación que cambió todo, la hice un jueves por la noche en mayo. Yo había salido supuestamente a comprar leche, pero en realidad solo di vueltas a la manzana por 20 minutos, mientras la grabadora seguía funcionando en la cocina. Cuando volví, la grabadora había capturado una discusión acalorada entre Oksana y Svetlana. Esa noche la escuché en mi carro en el estacionamiento de un Walmart, con las manos temblándome mientras trataba de entender lo que decían, y aunque yo solo captaba como el 50% de las palabras, lo que entendí fue suficiente para confirmar mis peores miedos. Estaban hablando de mí, de cuánto tiempo faltaba para la boda, de que necesitaban acelerar el proceso de acceso a mis cuentas de banco, de que yo estaba siendo difícil y no confiaba lo suficiente. Al día siguiente llevé la grabación al trabajo y le pedí a Emma si podía escucharla y traducirla para mí. Ella accedió. Fuimos a una sala de conferencias vacía, cerró la puerta, y le di la grabadora con los audífonos. La vi escuchar en silencio, su expresión pasando de neutral a preocupada a completamente horrorizada. Cuando terminó, se quitó los audífonos y me miró con los ojos bien abiertos y me dijo, Eric, esto es muy malo, esto es muy muy malo. Me dijo que en la grabación Svetlana estaba gritándole a Oksana que ella había tardado mucho, que tenían un timeline que cumplir, que otros targets habían sido más fáciles de manipular, que necesitaba conseguir acceso a mis cuentas antes de la boda porque después sería más complicado legalmente, que Igor ya había identificado otros candidatos si yo resultaba ser demasiado trabajo. No podía respirar. Literalmente sentí como si alguien me hubiera golpeado en el estómago con toda su fuerza. Emma me puso la mano en el hombro y me dijo que necesitaba ir a la policía inmediatamente.
que esto no era solo una novia tratando de robarme, que esto sonaba como una operación organizada, como una empresa criminal familiar. Yo solo podía quedarme ahí sentado procesando que toda mi relación de casi 2 años había sido una mentira, que la mujer con la que iba a casarme nunca me había amado, que yo era solo un mark, un target, una víctima, en una lista. Esa tarde llamé a mis padres, Kenneth y Deborah, y les conté todo. Mi papá se puso furioso. Mi mamá empezó a llorar, y los dos me dijeron que fuera a su casa inmediatamente, que no volviera a esa casa nunca más, que ellos iban a manejar esto. Pero yo les dije que necesitaba recoger mis cosas primero, que tenía documentos importantes, mi laptop del trabajo, mi pasaporte, y que si simplemente desaparecía, ellos se iban a dar cuenta, y probablemente tratarían de encontrarme o de hacer algo. Decidimos hacer un plan. Mis padres iban a venir el sábado, supuestamente para conocer mejor a la familia de Oksana antes de la boda. Y durante esa visita, yo aprovecharía para sacar discretamente mis pertenencias más importantes y meterlas en el carro de mi papá. Pero antes de hacer cualquier cosa, fui con Emma a hablar con un oficial de policía, Lawrence, que trabaja en la división de fraudes. Le mostramos la grabación. Emma hizo una traducción oficial por escrito, y Lawrence escuchó todo con mucha atención. Cuando terminamos me dijo que esto definitivamente parecía ser fraude matrimonial y que probablemente era parte de una operación más grande. Me preguntó si tenía más evidencia, fotos, mensajes de texto, correos electrónicos, y yo le dije que tenía algunas conversaciones raras con Oksana, donde ella presionaba mucho por la cuenta conjunta. Lawrence me dio su tarjeta y me dijo que procediera con cuidado, que estas personas podían ser peligrosas si se sentían acorraladas, que documentara todo lo que pudiera pero que no me arriesgara. El sábado llegó, y mis padres aparecieron en la casa de Svetlana e Igor, con una botella de vino y sonrisas falsas. Oksana se veía nerviosa pero trataba de actuar normal. Svetlana estaba siendo súper amable en esa forma agresiva que tiene, ofreciendo comida y bebidas y hablando de planes de boda. Mientras ellos estaban entretenidos en la sala, yo subí a mi cuarto y empecé a meter ropa en una maleta, documentos en mi mochila, cargadores, medicinas, todo lo esencial. Mi mamá subió después de un rato con la excusa de que necesitaba usar el baño y me ayudó a bajar algunas cajas por la escalera de atrás, mientras mi papá mantenía a todos distraídos, con preguntas sobre la ceremonia tradicional que Svetlana quería hacer. Logramos sacar como el 70% de mis cosas sin que nadie se diera cuenta. El plan era que yo volviera entre semana con una excusa para sacar el resto, pero lo importante era que ya tenía lo esencial. Esa noche dormí en la casa de mis padres por primera vez en meses, y fue como poder respirar después de estar bajo el agua por mucho tiempo. Al día siguiente, domingo, Oksana empezó a llamarme y mandarme mensajes, preguntando dónde estaba, diciendo que estaba preocupada, y yo le respondí que había tenido una emergencia familiar, que volvía pronto. Pero el lunes, cuando se suponía que debía volver, le mandé un mensaje diciendo que necesitábamos hablar, que las cosas no estaban funcionando, que necesitaba espacio. Ella explotó. Los mensajes empezaron a llegar uno tras otro, primero suplicándome que habláramos, luego enojándose, luego amenazándome de forma velada. Svetlana también empezó a llamarme, dejando mensajes de voz donde alternaba entre sonar preocupada y sonar molesta. Yo no contesté ninguna llamada, solo guardé todos los mensajes como evidencia. Mientras tanto, Lawrence había estado investigando, usando la información que yo le había dado, y como a los 3 días, me llamó y me pidió que fuera a la estación de policía. Cuando llegué me dijo algo que todavía me cuesta procesar. No era la primera vez que esta familia hacía esto. Aparentemente, después de investigar, habían encontrado al menos 3 casos previos de hombres que habían estado relacionados con Oksana o con otras mujeres en la red de esta familia. Uno había perdido como $50,000 antes de darse cuenta. Otro había sido básicamente chantajeado después de que lo convencieran de poner propiedades a nombre de la familia. Y un tercero había reportado el caso, pero nunca se había hecho nada porque no tenía suficiente evidencia. Lawrence me dijo que mi grabación era la pieza más sólida de evidencia que habían tenido hasta ahora, que con eso podían proceder con cargos criminales. Me preguntó si estaba dispuesto a testificar, y yo dije que sí, inmediatamente, sin dudarlo ni un segundo. Los siguientes meses fueron un caos legal. Tuve que dar declaraciones, identificar documentos, explicar cronológicamente cómo había sido manipulado.
La parte más humillante fue tener que admitir frente a extraños cuán ciego había estado, cuántas señales había ignorado, cómo había dejado que me convencieran de hacer cosas que iban contra mi instinto. Pero Lawrence y su equipo fueron muy profesionales. Me trataron como víctima, no como idiota, lo cual aprecié mucho. Descubrieron que la operación era incluso más elaborada de lo que pensábamos. Svetlana básicamente dirigía esto como un negocio. Tenía un sistema para identificar targets, hombres solteros con trabajos estables, sin familia cercana o con familia que viviera lejos, y luego enviaba a Oksana o a otras mujeres en la red a conocerlos en eventos específicos. En septiembre hubo una audiencia preliminar donde tuve que testificar. Ver a Oksana ahí, sentada con su abogado, fue surreal. Ella no me miró ni una vez. Svetlana, en cambio, me miraba fijamente con esta expresión de odio puro, tipo, como si yo fuera el villano en esta historia. El abogado de ellos trató de argumentar que todo era un malentendido cultural, que las conversaciones grabadas estaban fuera de contexto, pero Emma también testificó como traductora experta y dejó muy claro que no había ambigüedad en lo que habían dicho, que las palabras que usaron eran específicas al contexto de fraude y no tenían otra interpretación razonable. El caso avanzó a juicio en noviembre y duró como 2 semanas. Yo tuve que faltar mucho al trabajo, lo cual fue estresante porque aunque mi jefe entendía la situación, yo igual sentía que estaba dejando a mi equipo colgado. Durante el juicio, salieron más detalles horribles, que tenían cuentas bancarias en diferentes estados para lavar el dinero, que habían usado identidades falsas en algunos casos, que tenían conexiones con otras redes similares en diferentes ciudades. El fiscal presentó evidencia de al menos 7 víctimas en 5 años, con pérdidas totales de más de $300,000. Yo había sido el target más reciente, pero había tenido suerte de descubrirlo antes de que me sacaran dinero. El veredicto llegó justo antes de Thanksgiving. Culpables en todos los cargos: fraude, conspiración, robo de identidad, un montón de cosas que ni siquiera entendí completamente. Svetlana recibió 12 años, Igor 8 y Oksana 5. Además, los 3 iban a ser deportados después de cumplir sus sentencias porque estaban aquí con visas que ahora iban a ser revocadas. Cuando el juez leyó las sentencias yo no sentí triunfo ni satisfacción, solo este cansancio profundo, tipo como si hubiera corrido un maratón. Mi mamá lloró, mi papá me apretó el hombro, y salimos de la corte en silencio. Han pasado casi 2 meses desde el veredicto. He estado en terapia, porque resulta que ser víctima de un fraude elaborado te deja con un montón de problemas de confianza y paranoia. Mi terapeuta me dice que estoy progresando, que es normal sentir que no puedo confiar en nadie, que eso va a mejorar con tiempo. He vuelto a salir con algunas personas, nada serio, solo citas casuales, pero me pongo hipervigilante con cualquier pregunta sobre mi trabajo o mi situación financiera, y sé que eso no es saludable, pero tampoco puedo evitarlo. Volví a mi apartamento, saqué mis cosas del almacenamiento, y estoy tratando de reconstruir la vida que tenía antes de conocer a Oksana. A veces me siento estúpido por haber caído en esto. Otras veces me siento agradecido de haberlo descubierto cuando lo hice. Emma se volvió una amiga muy cercana a través de todo esto. Ella y su esposo me invitan seguido a cenar, y es reconfortante estar con gente que sabe toda la historia y no me juzga. El otro día, estábamos cenando, y su esposo me preguntó si alguna vez volvería a casarme, y yo le dije honestamente que no sabía, que tal vez algún día, pero que ahora mismo la idea me aterraba. Emma se rió y dijo que era comprensible, y brindamos por la soltería y por descubrir a tiempo cuando algo está podrido. Lawrence me mandó un mensaje la semana pasada diciéndome que gracias a mi caso, habían podido identificar y contactar a otras posibles víctimas, que estaban armando casos adicionales contra otras personas en la red. Me dijo que mi valentía, al testificar probablemente, había salvado a otras personas de pasar por lo mismo, y aunque aprecio sus palabras, no me siento particularmente valiente. Más bien me siento como alguien que tuvo suerte y decidió hacer algo al respecto. Todavía tengo días malos donde pienso en todos los momentos que pasé con Oksana, y me pregunto qué fue real y qué fue actuación. Si alguna vez sintió algo genuino, o si desde el primer día en ese evento de networking, yo solo era un número en su lista. Probablemente nunca lo sabré, y supongo que tengo que hacer las paces con eso. La lección más grande que saqué de todo esto, aparte de las obvias sobre banderas rojas y confiar en tus instintos, es que cuando algo se siente mal, probablemente es porque está mal.
Yo sentí que algo andaba raro desde el principio, pero ignoré esa vocecita en mi cabeza porque quería creer que estaba enamorado, que había encontrado a alguien especial. La próxima vez, si hay una próxima vez, voy a escuchar esa voz. Y si alguien me presiona para tener acceso a mi dinero, o me hace sentir culpable por querer mantener límites, o me apura para tomar decisiones importantes, voy a correr en la dirección opuesta sin mirar atrás.